Hola a todos, soy Ramiro Núñez, hematólogo del Hospital Universitario Virgen del Rocío. En los próximos minutos vamos a hablar sobre algunos de los trabajos presentados en el último congreso de la ISTH celebrado en Londres, en relación en este caso con la profilaxis con concentrados de factor. Hay que decir que en comparación con otras áreas, como pueden ser la terapia génica o la terapia no sustitutiva, la información no ha sido tan abundante como en estas áreas, pero sí que podemos destacar algunos trabajos de gran interés. Hubo una sesión específica sobre hemofilia y profilaxis en la que se abordaron algunos temas interesantes, como el presentado por la doctora Marik van den Berg en nombre del grupo PETNET. El objetivo del trabajo es la comparación de datos entre pacientes con hemofilia A y hemofilia B graves en distintos grupos etarios. Como saben, la información del registro procede de niños nacidos del año 2000 en adelante, en este caso agrupados de 0 a 5, de 6 a 12 y de 12 a 18 años. Los autores definían sangrados menores, sangrados mayores, como cualquier sangrado con síntomas de más de 24 horas, y agrupaban también los sangrados en sangrados articulares, musculares y de tejidos blandos. Se incluyeron 737 niños con hemofilia A grave y 133 pacientes con hemofilia B grave, mayoritariamente agrupados en los grupos de 0 a 5 y de 6 a 12 años. En estas tablas se recogen las tasas anualizadas de sangrados, tanto totales como articulares mayores, otros sangrados mayores y sangrados tanto articulares menores como otros sangrados menores. De forma más visual, en esta gráfica se recogen esta tasa anualizada de sangrados, los pacientes con hemofilia A, representados por los puntos rojos, pues como ven tienen valores superiores o tasas anualizadas de sangrados superiores a los pacientes con hemofilia B. Esta diferencia además se acentúa cuando hablamos de otros sangrados menores diferentes a los articulares. Entre las conclusiones del trabajo, los autores destacan la tasa anualizada de sangrados global de los pacientes con hemofilia A de 2.8, como pueden ver en la parte superior izquierda, y de 2 para los pacientes con hemofilia B. También los episodios articulares y otros sangrados mayores de 0.36 y 0.37 para los pacientes con hemofilia A y de 0.28 y 0.22 para los pacientes con hemofilia B. También es interesante destacar que la tasa anualizada de sangrados es más baja para todos los grupos de edad en el caso de la hemofilia B. Los autores especulan como posibles explicaciones con el propio fenotipo, que puede ser más leve o más suave en el caso de los pacientes con hemofilia B, o el propio efecto de los productos de vida media extendida en hemofilia B, que como saben tienen una vida media superior. Por último, también es interesante destacar que los sangrados menores son más frecuentes en el grupo etario de 0 a 6 años, probablemente en relación con las caídas constantes de los niños en estos primeros años de vida y la mayor ansiedad por parte de los padres, que lleva a una sobreprotección y casi siempre a un sobretratamiento. El doctor Cedric Hermans presentó este trabajo en el que se recogen datos del análisis interino a 8 años del estudio AGET. El estudio AGET es un estudio prospectivo, no intervencionista, multicéntrico, llevado a cabo en 104 centros de tratamiento a través de 22 países, en el contexto de caracterizar mejor a los pacientes con hemofilia moderada. Los criterios de inclusión son pacientes con hemofilia A grave a moderada que reciben tratamiento con Optoc alfa, con un régimen de tratamiento dependiente del propio investigador. Las variables a estudiar incluyen variables relacionadas con la salud articular, así como, por supuesto, las tasas anualizadas de sangrados globales y articulares, seguridad y calidad de vida. El trabajo se focaliza en 287 pacientes con hemofilia A moderada recibiendo Optoc alfa. De ellos, el 70% reciben tratamiento profiláctico y el 30% a demanda. Y de los pacientes que reciben tratamiento profiláctico, la reciben de manera una profilaxis estándar frente a solo un 16.6% de pacientes que reciben una
profilaxis catalogada como guiada por farmacocinética. Claramente, en cuanto a los resultados, los pacientes en profilaxis presentan una mayor proporción de pacientes con cero sangrados, como se representan en las barras horizontales azules, frente a los pacientes a demanda en color rojizo. En cuanto a la tasa anualizada de sangrados articular, los pacientes en profilaxis, representados en azul, presentan valores mucho más favorables que los pacientes a demanda. Las conclusiones del Dr. Herrmann recogen que estos resultados en práctica clínica habitual sugieren claramente que los pacientes con hemofilia moderada se benefician del tratamiento profiláctico, en este caso con octococ alfa. El Dr. Oldenburg presentó los resultados del estudio ASUR. El estudio ASUR es también un estudio de práctica clínica habitual con un factor 8 que recoge datos de un factor 8 de vida media extendida, en este caso el OCTA, comparado con un grupo macheado de pacientes que reciben fármacos de vida media estándar. Como digo, los criterios de inclusión son pacientes con hemofilia en tratamiento profiláctico, con estos dos brazos mencionados, que incluyeron en este caso 186 en el grupo de pacientes con el OCTA y 170 de pacientes con factores de vida media estándar. La mayoría de los pacientes, en torno al 95%, se trataba de pacientes con hemofilia A grave. Todas las variables analizadas resultaron favorables al factor de vida media extendida. La tasa anualizada de sangrados fue de 1,5 frente a 2,3 para los pacientes con productos de vida media estándar. La frecuencia de inyecciones anuales fue de 114 para el OCTA frente a 169,2 para los pacientes con factores de vida media estándar, y el consumo de factor, el número de unidades consumidas, también fue inferior en el caso del producto de vida media extendida, 243.000 frente a 288.000 en el caso de los pacientes de la media de unidades recibida por los pacientes con productos de vida media estándar. Las conclusiones en base a esta menor tasa anualizada de sangrados, menor frecuencia de inyecciones anuales y menor consumo de unidades es que reflejan el beneficio de este producto de vida media extendida en relación con la enfermedad y con la carga del tratamiento que supone el tratamiento de los pacientes con hemofilia. La doctora Conkle expuso en una de las sesiones del Comité Científico y de Estandarización datos sobre el BIP001 o el llamado ya efanesoctocog alfa, que si bien se ha catalogado en algunas sesiones como terapia no sustitutiva o diferencial, ella no dudó en considerarlo como un factor, eso sí, diferente a otras terapias sustitutivas por su mejor perfil farmacocinético y por funcionar de manera independiente al factor von Willebrand. Recordemos que el BIP001 es un factor 8 fusionado con la fracción FC, de hecho tiene una fracción FC dimérica, tiene también asociado el dominio D'3 del factor von Willebrand y dos fracciones polipeptídicas llamadas Kickstein. Todo ello le confiere una vida media, mejores datos de farmacocinética representados por una vida media, como ven ahí, de 43,3 horas, así como una mayor área bajo la curva y un menor aclaramiento, entre otros datos mejorados de farmacocinética. Todo ello además con este interesante dato de que BIP001, su aclaramiento es independiente de los niveles antigénicos de factor von Willebrand, como se puede ver en esta gráfica y en base a los datos de estos 37 pacientes analizados. Y todo ello con datos de eficacia en relación a la profilaxis de eventos hemorrágicos. Como pueden ver aquí, la reducción estimada de la ABR es del 77% frente a los pacientes, la comparación intrapaciente que recibían previamente al cambio a BIP001. Entre las conclusiones
Los autores recogen que con una dosis semanal de 50 unidades por kilo, el nivel de factor 8 permanece normal o cercano a la normalidad durante 4 días y que al séptimo día se sitúa en torno a 15 unidades por decilitro. Como ven, datos realmente favorables. En cuanto a los numerosos pósters en relación con este área concreta, pues he seleccionado 2 de ellos que me han parecido, como digo, de interés, en este caso relacionados con hemofilia B. Uno de ellos es el análisis interino del BEMOR, un estudio prospectivo multicéntrico no intervencionista sobre la efectividad y el uso de un factor 9 recombinante fusionado con la fracción AFC, en este caso en hemofilia B. La comparación con el producto previo estándar ofrece resultados interesantes, como que los pacientes pasan de recibir 2 dosis semanales frente a una dosis semanal con el producto de vida media extendida, como pueden ver en esta tabla, y que el consumo, hay una reducción en el consumo de unidades que pasa de 74,9 unidades kilo a la semana de los pacientes que recibían el producto de vida media estándar, que pasan a recibir el producto de vida media extendida con un número de unidades de 46,4 unidades por kilo a la semana. Una reducción notable en el número de unidades, manteniendo además tasas anualizadas de sangrados en relación o globales en torno a 0. Por último, este otro trabajo aporta datos de seguimiento de 6 años sobre el tratamiento profiláctico, en este caso con otro producto de vida media extendida para hemofilia B, el Nonacov alfa-pegol, dentro del estudio Paradig 6. Este es el diseño del estudio. Como ven, se incluyen en este análisis de datos los estudios del ensayo principal, como el estudio de extensión en pacientes en profilaxis recibiendo este producto a 40 unidades por kilo una vez a la semana. El 47% de los pacientes no registran episodios de sangrados y además, como se puede ver en la tabla, la tasa anualizada de sangrados globales de 0,25 y de 0 cuando consideramos los sangrados espontáneos. Como ven, también datos realmente favorables a estos productos de vida media extendidas, de los cuales cada vez tenemos más información en la práctica clínica habitual, y muestra de ello estos 2 trabajos que les he presentado. Como digo, bueno, pues en relación con otras áreas ha habido quizás menos información, pero sí que alguna de ellas ha sido muy interesante. Y simplemente agradecerles la atención prestada. Muchas gracias.